Muy buenas tardes, mis hermanos, que les bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la bella congregación Lluvias de Gracia en la ciudad de West Haven, Connecticut. Y en esta hermosa tarde del Señor me acerco a ustedes para iniciar esta semana una vez más leyendo la palabra de Dios. Les bendigo, les saludo y les motivo a que lean la Biblia. En esta vez estaremos leyendo un capítulo más de nuestra lectura bíblica, la cual es guiada por un manual, un diario devocional, el cual se llama Por Nuestros Hijos. Y en este diario pues leemos cada día un pensamiento de la palabra de Dios que haya tocado nuestras vidas. Como bien saben, estamos leyendo el libro de Lucas, después de haber ya pasado por varios libros, como lo ven por acá. Hemos pasado ya lo que fue, leímos Mateo, luego nos fuimos para Nehemías, después de Nehemías regresamos para Marcos, después de Marcos estuvimos leyendo los Proverbios. Y ahora estamos entonces en el libro de Lucas y estamos a punto de terminarlo. Mañana lo terminamos con el capítulo 24. Hoy vamos a estar viendo la entrega del Señor Jesucristo, su crucifixión. Y mañana entonces estaremos viendo su resurrección y su ascensión. Así que le motivamos a que siga leyendo con nosotros. Es algo hermoso lo que estamos leyendo aquí en la palabra del Señor. Así que les motivo a que lo hagan conmigo, que se motiven en el nombre del Señor. Ahí vamos a arreglar esto. A leer la palabra de Dios todos los días. Saludamos a mi hermano Dani Machik, a mi hermana Isabela Vera, que está ahí con nosotros, y damos la gloria al Señor por la oportunidad que nos da de poder conectarnos a través de este medio, ¿verdad? Recuérdense, no es el objetivo hacer un estudio bíblico, es simplemente motivarlos a leer la Biblia. Posiblemente leyéndola juntos podemos aprender un poquito más, ¿verdad? No me considero el gran maestro, simplemente soy un hijo de Dios que amo al Señor y que amo su palabra. Y utilizo este medio para conectarme con ustedes y poder leer juntos y aprender juntos de la palabra del Señor. Así que agradezco pues siempre que se conectan ahí conmigo. Entonces el objetivo de esta lectura es que usted ora al Señor, después le pide al Señor, Señor, háblame a través de tu palabra, porque cada vez que abrimos la Biblia, abrimos la boca de Dios y Dios nos va a hablar. El domingo hablábamos de eso, ¿verdad? Y cuando oramos debemos de estar en la expectativa de que Dios nos va a hablar, porque Dios nos quiere hablar. Lo que pasa es que nosotros estamos tan envueltos en nuestras cosas, o a veces queremos que Dios nos diga algo que no nos ha dicho Dios, y posiblemente nos dice algo que no queríamos oír. Entonces pensamos que Dios no nos habla, pero Dios sí está dispuesto a hablarnos, a bendecirnos a través de su palabra, a darnos guianza y a darnos prosperidad, paz y bendición a través de su palabra. Así que leemos la palabra de Dios para eso, para ser fortalecidos a través de su palabra. Bueno, entonces vamos a prepararnos aquí entonces para que Dios nos hable. Entonces en lo que esto carga acá, vamos a recordarles pues de que el Señor pues quiere que nosotros leamos su palabra todos los días para que Él nos hable, ¿verdad? Y al leerla todos los días, entonces Dios nos va a bendecir a través de ella. Entonces, mis hermanos, vamos a estar en capítulo 23, ya aquí aprendió esto. Y vamos a estar entonces viendo cómo el Señor Jesucristo, ayer lo vimos cuando fue entregado al concilio, a los sacerdotes que lo fueron a atraparlo. Recuerden, esto fue a la medianoche, un día antes, cuando estaban haciendo la cena del Señor, cuando estaban haciendo lo que se llamaba ahí la fiesta de los panes sin levadura. Esa era la cena que se llamaba la Pascua, donde recordaban la libertad que el Señor hizo del pueblo de Israel de Egipto, y cómo Él lo pasó por las 10 plagas. Y bueno, ya hemos estado viendo esto durante las últimas semanas, cuando estuvimos celebrando la Pascua, donde estuvimos también tomando Santa Cena, y vimos ahí un poquito más sobre estos detalles. Entonces el Señor Jesucristo dice: no va a tomar más de este fruto de la vid, y sale y se va al monte a orar. Ahí le pide al Señor que pase de Él esa copa. Sus discípulos no oran, lo entregan, Pedro lo niega. Entonces ya está en las manos de estos hombres. Así que luego estos hombres lo llevan hacia Pilato. Y se levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, vinieron a Jesús Pilato y comenzaron a acusarle, ellos, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe que demos tributo a César. O sea, recuérdense, ellos lo están presentando hacia un gobernante. Entonces le van a acusar de cosas que al gobernante le interesa escuchar. Ellos no iban a decir ahí que Él está diciendo que Él es el Cristo, porque no le importa que eso que es para mí, pero sí el que estén
tocando los impuestos, que es lo que el gobernante en ese momento deseaba, entonces obviamente va a ser algo que le va a llamar la atención y que va a provocar que él accione en contra de él, que es lo que estos hombres querían. Recuérdese, en los versículos anteriores vimos que explícitamente la palabra decía que ellos querían matarle, o sea, ellos iban a hacer lo que fuera por matarle. Ahora la pregunta aquí es por qué ellos reaccionaron de tal manera, porque más adelante vamos a estar viendo que ellos deciden que suelten a un ladrón, a que suelten a Jesús, y cómo ellos mismos provocan entonces a Pilato a que él tome esta decisión, cuando él no encontró ninguna razón para matarlo. ¿Qué les pasó a ellos? Entonces, si podemos recordar lo que pasó ayer cuando leímos en el capítulo anterior, cuando vimos a Judas, que la palabra explícitamente también nos dice que Satanás entró, ¿verdad?, en Judas. Podemos pensar que en estos momentos el Señor Jesucristo, al no recibir la respuesta de parte de su Padre, recuérdense que esto fue como, no sé cómo se podría decir, tal vez un abandono de parte de Dios. O sea que, si usted se da cuenta, no hubo milagros ahí. En el tiempo que él sale de tomar la cena del Señor, va y habla con su padre y el padre no le contesta. De ahí en adelante no hubo ningún milagro que él haya hecho. Y hasta inclusive él en la cruz del Calvario dice: Padre, ¿por qué me abandonaste? ¿Se recuerda cuando él ora eso? Tal vez en esta versión no lo dice. Pero en otras versiones hemos visto las palabras de Jesús en la cruz, y una de ellas fue: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo en estos momentos estaba siendo ese cordero que iba a ser muerto, o sea, estaba 100% humano para ser degollado, y por eso que todos los elementos que estaban a su alrededor iban a tener un momento frágil de sus vidas, que iban a ser tentados, iban a caer en esa tentación. Por eso que Pedro, mire, Pedro, un hombre que estaba tan lleno de Dios, como un hombre le dice: yo voy a ir detrás de ti, yo voy a pelear por ti, inclusive me voy a la cárcel o me muero contigo. Y que en el siguiente capítulo veamos que él estaba huyendo como un cobarde, diciendo malas palabras después de haber visto a Dios todo lo que le dio. Inclusive ayer leímos cuando él le decía: a ustedes cuando fueron sin alforja y sin bolsa, ¿no les faltó algo? Y ellos dijeron: no nos faltó nada. ¿Se dan cuenta cómo la gente, cuando está desconectada con Dios, puede ser utilizada? Porque somos frágiles en nuestra vida personal, somos muy frágiles de caer en cosas que el enemigo desea también destruirnos a nosotros, y él no se va a dar el lujo de que le abras un poquito a la puerta y decir: disculpe, me dejan entrar. No, él va a empujar la puerta y se va a meter. Y en este caso él estaba en su pleno apogeo, tentando a todo el mundo, haciéndolos caer, inclusive hasta los mismos sacerdotes que estaban ahí, para que todos estuvieran de acuerdo para crucificarle. Pero vemos que está entonces el Señor Jesucristo delante de Pilato, y le dicen: este hombre no le está prohibiendo que paguen el impuesto, diciendo él mismo que él es el Cristo, el Rey. Entonces Pilato le preguntó: ¿eres tú el Rey? Porque eso es lo que interesaba a él. Imagínense otro rey más ahí, y él no quiere compartir su reino. Imagínense que se empiezan a reír de que un rey de los judíos, que están bajo presión por los romanos, empiece a mover las masas, o algo así como lo que sucedió posiblemente en Egipto, donde salieron con poder por un líder que los llevaba. Entonces obviamente iba a causar un gran problema. Por eso que esta gente lo quería llevar todo calladito. Y le dijeron: este se está diciendo que es un rey. Saludamos allá a Nixon Ortiz, también a Brenda Barrera, también a Luis Hernández. Dios te bendiga, saludos, gracias. Y vemos cómo entonces el Señor le dice aquí, Pilato le dijo al Señor Jesucristo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús le dijo: tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes: yo no veo nada en este hombre, ningún delito para acusarle. Pero ellos dice aquí, porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando cosas de Judea desde Galilea. Entonces él dijo: oh, de Galilea. Entonces, para limpiarse las manos, dijo: si él es de Galilea, entonces no me corresponde a mí. Él está en otra jurisdicción con otro rey, y este rey viene siendo Herodes. Entonces vayan donde él, lo remiten a donde Herodes, llega a donde Herodes. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Oiga lo que dice la palabra, que se alegró mucho. Espero que usted, cuando oiga de Jesús, se alegre mucho como este hombre. Y dice este hombre que se alegró mucho porque había escuchado de él y quería ver milagros. Pero se da cuenta, él le dice aquí la palabra, le hacía muchas preguntas, y al verle, y quería ver una señal de parte de él, pero ni le contestó, se quedó callado y ni hizo ningún milagro. Entonces obviamente
Él no vio nada en él, tampoco para matarlo, pero tampoco vio que era la gran cosa, ¿verdad? Lo que se decía, que sanaba gente, y al tenerlo enfrente y no hace nada, entonces él dijo, este realmente no es el quien es. Entonces Herodes con sus soldados menospreció y los escarneció, y vistiéndole una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes porque estaban enemistados. Mire, la misma presencia del Señor Jesucristo cambia relaciones, arregla relaciones. Aunque no sean cristianos, aunque no tengan el deseo de seguirle, la presencia de Dios. Recuérdese que la sombra de Pedro sanaba enfermos. Recuérdese que el Señor Jesucristo dice que sus ropas sanaban enfermos. Entonces, ¿qué puede hacer el Señor vivo en tu vida, en tu casa? ¿No crees tú que invitar a la presencia de Dios, a presencia de Jesús en tu casa, en tu vida, puede cambiar algo en tu vida? Claro que sí lo puede hacer. Puede restaurar esas relaciones, puede sanarte, puede liberarte, puede darte poder. Y entonces Jesús entonces es sentenciado a muerte. Entonces ahora con Pilato de nuevo. Y Pilato entonces conversa con los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo. Y les dice, me habéis presentado a este hombre como que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo y habiéndole interrogado Herodes, no vemos ningún delito en contra de él. He aquí nada digno de muerte hay en este hombre. Lo soltaré pues después de castigarle. No tenía razón de castigarle, pero bueno, él lo iba a castigar y lo iba a soltar. Ese era el deseo de este hombre. Y tenía necesidad de soltarles uno en esa fiesta. Entonces, como había esa oportunidad de sacar uno de la fiesta, dice la multitud, versículo 18, la multitud dio voces a una sola voz diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. No fue Pilato el que vino con la idea de, a ver, ¿qué hacemos? ¿Les ofrezco uno y les doy al otro? No. Fue la misma gente pidiendo a un ladrón que al mismo Señor Jesucristo. Este había sido echado en la cárcel porque había sido sedición en la ciudad y por un homicidio, o sea que había matado a alguien. Y número 2, estaba rebelde contra la autoridad, como tratando de obtener el puesto a la fuerza de alguien. Entonces, eso es lo que significa sedición. Les habló otra vez Pilato, le dijo, ¿están seguros que quieren que suelte a Jesús? Yo quiero soltar a Jesús. Pero ellos volvían a decir a voces, crucifican. Ahora, entonces inclusive ellos hasta dijeron cómo matarlo, porque no tenían que matarlo crucificado, pero ellos propusieron el sacrificio por crucifixión. Y les dijo por tercera vez, ¿están seguros? Porque este hombre no tiene nada malo, ningún delito ha hecho. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos, los principales sacerdotes, prevalecieron. Entonces Pilato sentenció, o sea, se lavó las manos y dijo, bueno, que sea lo que ustedes quieran, escojan al que ustedes quieran. Entonces llevándolo tomaron a cierto Simón. Bueno, ya va esta parte de Lucas, pues no menciona muchos detalles de la crucifixión, lo habla todo tan resumido, pero aquí es donde ya el Señor Jesucristo ya va sentenciado, va con la cruz a cuestas, y entonces llaman a Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima a la cruz para que le ayudase a Jesús. Y enseguida la multitud, esto es interesante, oiga bien, la multitud le seguía. O sea, nadie quiso hacer algo en contra de él porque sabía que tenía en contra al Sanedrín, tenía en contra a los mismos romanos. Entonces nadie quería ayudar, nadie quería meterse a rescatarlo. Ahora bien, pero dice que muchas mujeres, dice una multitud del pueblo y multitud de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él, pero Jesús volteó a ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por ustedes mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos también. Y cuando llegaron, pusieron al monte de la calavera, pusieron a los 2 ladrones a los lados de Jesús, y a Jesús le pusieron un rótulo que decía, este es el hijo de los judíos, este es el rey de los judíos. Y entonces uno de los que estaban ahí, el pueblo los miraba y los gobernantes se burlaban diciendo, bueno, si salvó a otros, ¿por qué no se salva él mismo? Entonces los soldados también le escarnecían y le preguntaban lo mismo, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Entonces uno de los malhechores que estaba ahí le dijo, si tú eres el hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y el otro le contestó, le dijo, nosotros tenemos aquí razón de estar, pero este no tiene razón para estar acá. Nosotros recibimos nuestro merecido, mas él no hizo nada. Y le dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese que se llamaba el seno de Abraham, al cual el Señor Jesucristo bajó, lo tomó y se lo llevó al tercer día con él hacia el cielo, donde estamos ahora, donde está ahora el tercer cielo, ¿verdad?
Entonces cuando era como la hora sexta, y no me da, como digo, no es una enseñanza, pero ver todos los tiempos que sucedieron, porque esto sucedió de un día al otro, ¿me entiendes? O sea, cómo pasaron esas horas del Señor Jesucristo. Y dice que estuvo de la hora sexta, hubo tinieblas en la tierra hasta la hora novena. Entonces fueron 3 horas de oscuridad. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó. Entonces Jesús clamó a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y también dicho esto, expiró, murió. Y cuando esto pasó, un centurión dijo: verdaderamente este era justo. Y toda la multitud que estaba ahí presente vieron el espectáculo. Oiga cómo lo dice esta parte: vieron el espectáculo, viendo que había acontecido, y volvieron todos a golpeándose el pecho, como remordiéndose de lo que habían hecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que habían estado con él desde Galilea estaban lejos mirando las cosas. Jesús entonces fue sepultado. Había un hombre llamado José de Arimatea, el cual era un hombre justo, del concilio, que no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo los principales juntamente con Pilato. Y entonces fue donde él y le pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña. Y ese día era el día de la preparación y estaban para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido a él desde Galilea se siguieron también y vieron el sepulcro. O sea, las mujeres ya sabían dónde estaba Jesús y se fueron a preparar los ungüentos que iban a tener para preparar especies aromáticas y ungüentos y descansar el día de reposo conforme al mandamiento. O sea que no fueron el siguiente día que fue Jesucristo sepultado, porque era el día de reposo. Por eso que también vemos que por eso que ellos estaban apresurados a hacer esta muerte, porque no querían caer al día del reposo. Pero bueno, otro día hablamos de todo el ciclo de los días de reposo que estaban en ese tiempo, que habían 2, que eran los panes sin levadura más ese otro. Y entonces, por qué se tomó tanto tiempo para hacer esto. Pero como les digo, no es mi punto explicarlo, pero qué lindo. Si quiere aprender más, lo invito mañana a las 8 de la noche. Estamos aprendiendo en una clase Zoom. A todos los que quieran conocer más de estos tiempos, ¿verdad? ¿Será que estos son los tiempos finales? ¿Verdad? ¿Será que este es el tiempo final? ¿Será que esta plaga que está pasando será de las plagas que el Señor Jesucristo mencionó? ¿Será que lo que la gente está diciendo, que esto es tal vez inicio de la gran tribulación, será cierto? ¿Será que al salir de esto nos van a poner un chip, el cual es el 666? Bueno, lo vamos a estar averiguando en esas clases, que a las 8 de la noche los martes estamos ahí. Los lunes, miércoles y viernes, o sea, hoy en la noche a las 8 de la noche estaremos dando una palabra de ánimo para usted. Así que le invitamos a que esté conectados con nosotros por YouTube y Facebook a través de Lluvias de Gracia Connecticut, y también podemos orar por sus peticiones. Claudia Arana, pastora, Dios te bendiga, gracias por estar ahí con nosotros. Y entonces, mi hermano, mi versículo, quiero leérselo aquí para ir concluyendo este video y así usted pueda seguir haciendo sus labores. Podemos ver que aquí, mire, ya nos falta uno más, Lucas 24, y terminamos y vamos a celebrar que leímos Lucas. Mire, gloria a Dios. Ahí está mi hermanita Vera, contenta, que ella también va leyendo conmigo. No sé si los demás también están leyendo conmigo. Edgardo Muñiz, Dios te bendiga. Bueno, entonces en Lucas 23, el versículo que yo escogí fue el versículo 27 y 28, el cual resumido dice así: y seguían a Jesús un gran número de mujeres y lloraban, pero Jesús les dijo: hijas, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Oh, wow. Eso me recuerda a nuestro lema para este año, ¿verdad? Como lo ven por acá: por nuestros hijos. Nehemías 4:14. Aleluya. Y cuando los vi que tenían miedo, les dije: no teman, porque nuestro Dios es un Dios grande y temible, poderoso. Y les dije: pónganse de pie, levántense y peleemos. Peleen por sus hijos, peleen por sus familias, por sus esposas, por sus casas, por sus familias. Aleluya. Entonces, Señor Jesucristo ahí me hizo recordar esa palabra. Ya no lloren por ustedes, o no lloren por mí, mejor dicho, lloren por ustedes. Preocúpense por sus hijos, preocúpense que sus hijos tengan un tiempo de búsqueda del Señor. Entonces, aplicando las 3 P, recuérdense que el objetivo es entonces de este manual es que nosotros podamos tener una experiencia diaria con la palabra de Dios. Oramos primero,
le pedimos al Señor que nos dé sabiduría para leer su palabra, la abrimos, el Señor nos va a hablar, vamos con esa intención de que Dios va a decirnos algo, leemos tranquilamente el capítulo y luego que terminamos de leer el capítulo, entonces meditamos en dónde Dios tocó mi corazón. Y entonces al saber que donde Dios habló a mi corazón, agarro ese versículo, lo medito, oro en él y entonces pido por 3 cosas. Pido por el versículo, peleo con el versículo y profetizo el versículo a mi vida. Y entonces así estamos haciendo hacedores de la palabra. Entonces mi versículo yo lo aplico con la primera P, pido en oración por mis hijas para que Dios las cuide y les dé unción para realizar su ministerio. Esa es mi oración, que Dios use a mis hijas. Él dijo ahí, ya no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Así que yo oro por mis hijas para que el Señor las use con poder y gloria en su ministerio. Peleo contra la tristeza y el lamento que trae congoja en el corazón. Ellas estaban tristes, por eso le dijo, no estén llorando por mí. Lloren por ustedes, o sea, afírmense ustedes, pidan por ustedes, preocúpense por ustedes, porque yo me preocupo de ustedes. Y profetizo que intercederé por mi familia y mis hijas carnales y mis hijos y hijas espirituales. Y aquí puse una notita, que Dios bendiga a la mujer de Jesús, a las mujeres que son cristianas, a las mujeres hijas de Dios, a las mujeres esforzadas, porque realmente los hombres hemos menospreciado el valor, la altura, lo grande que es una mujer. Le damos gracias a Dios por ustedes, mujeres. Por eso el Señor Jesucristo se preocupó, porque vio una gran multitud de mujeres que le seguían. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaban todos esos discípulos que vieron milagros? Pero ahí estaban las mujeres. Las mujeres fueron las primeras que fueron a limpiar la tumba, a verlo. Mientras aquellos estaban llorando, inclusive hasta que llegaron las mujeres a decirle, mire, mañana lo vamos a ver. Jesucristo ya resucitó. Y ellos, estás loca, mujer. ¿Te das cuenta? Las mujeres tienen un valor muy importante para las manos de Dios. Así que nunca dejes, nunca, mujer que me escuchas, nunca dejes que un hombre, ningún pastor, ningún apóstol, ningún persona, ni siquiera mujer misma, no dejes que te denigre, que te diga que no puedes, que no sirves, porque tú vales la sangre de Jesucristo. Él te hizo a su imagen y semejanza y dijo que no debemos de hacer acepción de personas, y dijo que ya no habíamos judíos, ni gentiles, ni hombres, ni mujeres, sino que todos somos hijos de Dios. Así que tú vales la sangre de Cristo, mujer. Valórate y recuérdate que Jesús, al que vio en la cruz del Calvario, fue a esa mujer y les dijo, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Así que ánimo, no tengan miedo, ustedes pueden lograrlo, ustedes pueden seguir hacia adelante, no tengan temor. Así les saludo a cada uno de ustedes, les bendigo y les pido que por favor sigan leyendo la palabra. Estos son tiempos de buscar de Dios. Hablábamos el día de ayer en el domingo, si usted no lo pudo ver, de que son tiempos de buscar de Dios en oración. Y recuérdese, después de los 40 días de Jesús en el desierto, cosas grandes pasaron. Después de los 40 años en el desierto, cosas grandes pasaron. Después de 40 días en el aposento alto, y estuvieron llenos del Espíritu Santo. Entonces, después de esta cuarentena va a suceder algo grande para nosotros. Pero en el tiempo que eso pasa, debemos de estar buscando de Dios, para cuando se abran las oportunidades, podamos nosotros aprovecharlas. Nuevas empresas, nuevos trabajos, aumentos de sueldo, más trabajo el que tal vez tenía. Dios lo va a hacer porque Él es fiel a su palabra. Mis hermanos, ahí está Sarita también. Sarita Milagros, Dios te bendiga. Y gracias por estar en sintonía con nosotros. Les bendigo, sigan leyendo la palabra de Dios. No paren, sino que sigan. Les espero entonces hoy a las 8 de la noche a través de Lluvias de Gracia, para darles una palabra de ánimo y orar por sus vidas. Que el Señor les bendiga y sigan leyendo la palabra de Dios. Bye bye.